¿Qué onda? ¿Cómo andan? Está padre el Trogon Elegance, ¿no? Aquí con la observación de aves de la Sierra de Aquila en los bosques de pino, hermosos. Bueno, aquí les voy a explicar unas gráficas que son, pues se las había mostrado, ¿no? Pero hay algunos conceptos que les tengo que enseñar primero, o explicar más bien, que son lo que es la incidencia y la abundancia, lo que son las curvas de acumulación y los estimadores de riqueza. De inicio, la abundancia y la incidencia son relativamente sencillas. En el caso de la abundancia, son cuando se tiene registros, por ejemplo, en el primer caso donde está la Massilia berlina, cuando se tienen registros de cuántos organismos o biomasa en otros grupos se tiene. Por ejemplo, en el primer muestreo se tiene que hubo 3, mientras que en el segundo hubo 0 y luego hubo 1. Con otra especie, que es la segunda Amphispicia bilineata, al inicio se hubo 6 y después ya no se encontró ninguno. La abundancia aquí importa cuánto se encontró de cada especie durante los muestreos, mientras que en la incidencia no le importa cuántos se encontraron, solo importa se encontró o no se encontró. O sea, aquí son valores similar como el lenguaje de las computadoras, ¿no? Ceros y unos. Entonces, aquí podemos tener varias formas de interpretar los muestreos o los valores de unidad de muestreo, que son el 1, 2 y 3 de arriba. Esto puede ser, ese 1, 2 y 3 pueden ser cantidad de cámaras trampa en el caso de mamíferos, o jaulas, o redes de niebla, o metros cuadrados de red de niebla para aves, o puede ser de observadores de aves, o puede ser de equipos que están en distintos sitios observando, o pueden ser sitios, o puede ser ocurrencias, o sea, visitas a un sitio. Todas son válidas como uso para unidad de muestra, pero se debe de hablar específicamente de qué son, ¿no? Para poder ser replicables. Ahora hablamos de lo que son las curvas de acumulación. En el ejemplo de arriba a la izquierda se tiene cómo es que al aumentar el esfuerzo de muestreo, que es el eje X, aumentan las especies, que son el eje Y. Esto es un comportamiento relativamente normal en muchos casos, especialmente en plantas. Mientras más grande es tu área de muestreo, más especies estás encontrando. Sin embargo, la realidad es que va a haber un momento en el que llegues a una asíntota o te aproximes a una asíntota, porque el número de especies no es infinito, especialmente cuando son muestreos con áreas o polígonos ya establecidos o delimitados. Si tú los estás creciendo hasta el infinito, pues obviamente van a seguir creciendo mucho, pero aún así no son realmente hasta el infinito. En la gráfica de abajo se puede observar como en el eje de X son 10 de muestreo y se observa como alrededor de la mitad, en el 33 o 35 específicamente, la línea azul deja de aumentar y es porque cuando se llegó a esos días, a los 33 días, ya no se encontraron especies nuevas. Esto no quiere decir que no haya más especies, pero sí que hubo una aproximación a la asíntota. Esto es importante para decirnos o un importante indicador de cuándo es ideal de tener los muestreos en algún sitio. Pero para esto también se necesita tener en consideración lo que se llaman estimadores de riqueza. Y esto básicamente lo que son es que nos dicen, son modelos matemáticos que nos dicen cuántas especies pudiera haber en un lugar. O quizás no sean especies, puede hablarse de taxones, pueden ser géneros, familias. Aquí con círculos y en línea azul abajo tenemos las especies que se observaron pues en la realidad. En el tercer muestreo, que es hasta la derecha, en el eje de X, tenemos que son 65 especies las que se observaron en realidad. Y la línea verde y naranja, con rombo y cuadro respectivamente, representan los indicadores de Chao 2 y de Jack 1.
que estiman uno estima 97 y el otro 94 especies. Mientras que el estimador de ICE, que significa Incidence Coverage Estimator, eh, indica que hay alrededor de 150 especies. Sin embargo, podemos ver cómo en la segunda salida se dispara a más de 250 especies las que estima que hay. Y luego vuelve a bajar. Eh, esto puede indicarnos que quizás sería conveniente aumentar un poco el número de 10 de muestreo, o sea, el esfuerzo de muestreo, para estabilizar estos datos y que pueda tener un poco más precisión. Ahora, ¿cómo sabemos pues cuánto tiempo vamos a tardar o cuántas salidas tenemos que hacer o cuántas cámaras necesitamos o trampas o lo que sea o investigadores necesitamos para lograr estos datos que los estimadores nos dicen? Pues aquí utilizamos regresión lineal, ¿no? Lo extrapolamos una regresión, en este caso logarítmica, no lineal, la cual tiene una R cuadrada de 0.997 y esos números de 30 más 1 más 31.3 por logaritmo de x, ese es simplemente el modelo precisamente que estamos siguiendo para incrementar el esfuerzo de muestreo y calcular cuánto tiempo va a tardar en llegar a las especies que estimamos. Nosotros recuerden que tenemos 63 especies observadas originalmente. Si nosotros suponiéramos que hay entre 97 y 93, como dos de los estimadores nos comentan, lo más probable es que entre 8 y 9 salidas bastarían. Si ya tenemos 3, necesitaríamos otras 5 o 6 para lograr el 100% de completitud. La verdad es que es mucho más probable de que sean 150, como nos dice el estimador de ICE. Sin embargo, para llegar a 150 especies, se necesitarían casi 50 salidas de campo. Si suponemos o asumimos un esquema bastante riguroso de salidas de campo de 2 salidas por mes, esto representaría 25 meses, que serían 2 años, muestreando 2 veces al mes el sitio para llegar a las 150 especies. Esto es un esfuerzo muy grande de muestreo. Por lo tanto, lo más común es que no, de hecho, la mayoría de las veces es imposible siquiera llegar al 100% de completitud. Por lo tanto, arriba de 85% ya se considera aceptable. Esto también está en función del grupo de fauna del que se está hablando. Por ejemplo, en reptiles, normalmente en 60-65% ya es aceptable. Eso está en relación al esfuerzo que los reptiles requieren para estar registrando especies. En el caso de aves y mamíferos, entre 85 y 90% ya es aceptable. Si nosotros tomáramos en cuenta ICE, para llegar al 85 o 90% de completitud, se requeriría menos de la mitad de lo que se necesitaría para el 100%. Estos serían entre 18 y 23 o 24 salidas a campo. Siguen siendo bastantes, pero es menos de la mitad por tan solo 10 o 15% de las especies restantes. Este otro modelo de regresión lineal tiene un ajuste ligeramente menor de 0.99 y este nos sugiere que en el caso de Chao 2 y de Jack 1 se necesitarían 5 salidas en total, o sea, 2 más para alcanzar a las 93 especies registradas. Mientras que para alcanzar a las 150 especies de ICE se necesitarían 8 salidas en total. Y esto pues obviamente sería mucho más conveniente y el modelo definitivamente tiene un ajuste ligeramente menor. Pero hay que recordar cómo se comportan los inventarios o cuando se están registrando especies nuevas. El modelo lineal es la gráfica superior, que aumenta de manera lineal conforme vamos aumentando, aumenta la cantidad de especies que encontramos. Pero la realidad es que se comporta como la gráfica inferior, la de abajo.
donde llega a un punto, van aumentando lentamente, de manera lineal, hasta cierto grado, pero se empieza a comportar de manera logarítmica en el punto en el que se aproxima la asíntota y se dejan de registrar especies nuevas, o el esfuerzo necesario para registrar especies nuevas es muy grande. Por ejemplo, en este caso, Basualdo, que es la primera cita, ah, él recomienda el uso de ICE y de Jack 1 para los estimadores que están basados en la incidencia. Los tres estimadores que se utilizaron utilizan datos de incidencia únicamente, por lo tanto solo son ceros y unos, presencia, ausencia. Él recomienda ese. Sin embargo, también dice que Jack 1 es muy bueno, aunque la verdad es que este es un tema muy debatido porque si tú buscas 5 artículos en el que trabajen con esto, vas a encontrar 4 respuestas diferentes. Sin embargo, ICE es uno de los generalmente más estables en cuanto a su opinión de ellos, del estimador, mientras que algunos trabajos dicen que Jack es muy malo, otros dicen que es el mejor, pero ICE es relativamente estable en cuanto a la opinión que se tiene de él. Bueno, espero esto haya resolvido las dudas que tenían al ver las gráficas. No sé si les divierta, igual como a mí, estar analizando estas tendencias de las especies, a cuántas puede haber. 150 especies suena bastante padre. También hay que tener en cuenta que hay muchas especies de aves migratorias que ahorita, digamos, pueden estar completamente ausentes del sitio, pero en invierno, si hiciéramos los muestros a lo largo del año, cuando se aproxima el invierno, se puede dar una explosión de registros de especies nuevas para el sitio o para el inventario, puesto que están llegando las aves migratorias. Entonces, estos también son factores que se deben considerar. Y si tienen alguna duda, pregunta, pues me dejen un comentario o me mandan un mensaje. Se los aprecio. Gracias.